Bueno, muy buenas noches para todos. Los saluda Nelson Rincón. Bienvenidos a la sesión número 2 del curso Comsol por Dummies. Bueno, pues hoy tenemos un itinerario bastante largo, se nos va a extender un poquito la sesión, pero la idea es que lo disfrutemos entre todos. Antes de empezar, quiero comentarles en qué consiste el material del que ustedes van a disponer para su sesión 2. Entonces, para esto les voy a compartir un momentito mi escritorio. Compartiendo escritorio. Y la idea es que ustedes vean lo que disponen en su peta de Dropbox. Entonces, por un lado, disponen de todos los parámetros cinéticos, termodinámicos y las variables que vamos a manejar cuando modelemos nuestro primer reactor en Comsol. Tienen las diapositivas de la presentación, tienen la simulación ya terminada por si en algún momento presentan fallas y no les corre, y tienen el video tutorial en archivo MP4, como tal la operación en Comsol. Entonces, adicional a esto, tienen un archivo que es el PDF del módulo 1. Aquí está toda la teoría que vamos a ver el día de hoy de diseño de reactores. Entonces, en pocas palabras, tienen mucho por explorar. Ahora bien, empecemos. Bueno, entonces, antes de empezar la sesión 2, a mí siempre me gusta hacer como 5 minutos de la sesión 1 para las personas que de pronto no pudieron asistir por algún motivo y que no alcanzaron a ver el video que les subí un poco tarde en la noche de ayer. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos 5 minutos de la sesión 1? Un pequeño resumen. ¿Qué hicimos ayer? Ayer les di una introducción como tal al proyecto de React Tools, les comenté cuál fue mi motivación más grande, todos mis traumas, todas mis críticas y esto para que se generara este proyecto. Después, les hablé de lo que era Comsol, de cómo funcionaba, de qué es la simulación multifísica, de los otros programas y les hice una comparacióncita. Y finalmente, desarrollamos el ejercicio de tensiones sobre una llave. Bueno, pues, resumiendo, el proyecto de React Tools busca diseñar e implementar un material didáctico para la enseñanza de ingeniería de las reacciones químicas, utilizando muchas herramientas de simulación computacional, entre ellas Comsol Multiphysics. Este es el logo de React Tools, que es inspirado en un reactor batch, como veremos ahorita. Y también les mostré el panorama general de cómo está la ingeniería de las reacciones químicas a nivel nacional. Para de esta manera diseñar 5 ejes temáticos que sean coherentes con las necesidades de enseñanza a nivel nacional. De esa manera se escogen los ejes temáticos tanto de Comsol for Dummies como de React Tools. Finalmente, les presenté lo que se va a hacer en cada una de las sesiones, pasando desde el que hicimos ayer, que es las tensiones sobre una llave, como el que vamos a hacer hoy, que es un estudio paramétrico y una simulación de un reactor PBR, el que vamos a hacer el jueves, que es la parte de optimización de parámetros cinéticos, el que vamos a hacer la próxima semana, que es un proceso en un reactor batch de ibuprofeno, con varios múltiples reacciones, aproximadamente 12. Después vamos a ver el arranque de un reactor CSTR, y después es la última sesión que vamos a hacer como tal el modelamiento multifísico, con el mismo reactor que vamos a trabajar hoy. Entonces la simulación que hagamos hoy la vamos a retomar en la última sesión, que es como la super wash. Entonces, también les hablaba de que va a haber un concurso de simulación. Hubo bastantes dudas al respecto, porque la gente no entendía cómo que tenían que presentar en sus diapositivas. Entonces les aclaro, no necesariamente tienen que ser un modelo tridimensional de su reactor. No, ustedes simplemente usen alguna de las herramientas que aprendieron, lo que sea, menos de la llave, ok, lo que sea de aquí en adelante. Y con eso pueden presentarse al concurso. Es decir, ustedes pueden presentarse con un perfil de temperatura o con un perfil de conversión. Pero no es necesario que dibujen su reactorcito en Solid Edge, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, también les comentaba que era Comsol, que era un simulador que integraba muchas físicas, les comentaba todos los módulos que vamos a trabajar durante el curso y les hacía una comparación con otros simuladores como Aspen HiSys, como Microsoft Excel, como Simulink y ya. Trabajamos el fenómeno, que era la llave, le aplicábamos una fuerza y graficábamos todas las tensiones sobre la llave. ¿Vale? Estos fueron los 5 minutos de la sesión de ayer. Ahora empecemos con la sesión de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, lo primero que vamos a hacer es un poquito de teoría. De la teoría de introducción a la ingeniería de las reacciones químicas. Básicamente vamos a aprender qué es un reactor químico, cuáles son los balances de materia, por qué se hacen los balances de materia. Después de eso, vamos a hablar un poquito de dimensionamiento básico de reactores ideales. Esto es el tema casi que de la primera, segunda y tercera clase de cualquier curso de ingeniería de las reacciones químicas. Voy a tratar de hacerlo de una manera muy didáctica, muy
compartiéndoles experiencias que he tenido aprendiendo este tema y va a ser entretenido. Y por último, vamos a tener nuestra sesión de reducción de NOx en un PBR, que es la simulación que vamos a hacer. Les traigo como la explicación del contexto del problema a nivel industrial, entonces es interesante. Bueno, pues entonces esto era como lo fácil del día de hoy. Ahora oficialmente empezamos con la parte chévere del curso, ¿vale? Antes, y el último, antes de que se me olvide, es que este curso va a ser certificado. Ya me confirmaron el certificado, lo va a dar directamente Comsol Multiphysics para las personas que asistan. Acá sí tengo que ser un poquito más cruel, tienen que asistir. Si no asisten, no hay certificado. Si fallan a 2 sesiones y no justifican esas fallas, ya no pueden acceder al certificado y la única manera sería que presentaran su simulación en el concurso, ¿vale? Entonces, en esto sí no es mi política, es la política de ellos y eso sí no me gusta ni siquiera discutirlo, ¿vale? Les recuerdo, si tienen alguna duda durante la charla, la pueden poner en el chat. Yo estoy súper pendiente de eso y les respondo prácticamente con la conversación, ¿vale? Listo. Entonces empecemos con nuestra sesión 2, la parte 1 de la sesión 2. A mí me encanta así que sea como por numeritos y eso. Entonces, la parte 1 es la introducción a la ingeniería de las reacciones químicas. Ok, surge la pregunta, una pregunta muy básica, que es fundamental, que es, ¿qué es un reactor? ¿Qué es un reactor químico? Entonces, un reactor es un dispositivo físico en donde ocurre una reacción química, en donde ocurre una transformación de una especie a otra. Ahora bien, ¿cómo puede ser esa transformación? Esa transformación puede ser una descomposición en donde una molécula, como el cumeno, por ejemplo, se descompone en 2 más pequeñas, como el benceno y el propileno. Esta reacción también puede ser de combinación, en donde en vez de descomponerse, una molécula se combina con otra. Por ejemplo, el benceno y el propileno queda cumeno, es decir, la reacción al revés de la que viene en la parte de arriba. O también una reacción de isomerización, que es cuando hay un cambio a nivel geométrico, a nivel geométrico de la estructura molecular. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo que es la isomerización del cisbuteno a transbuteno, que es un ejemplo clásico en petroquímica. Vale, pues, entonces, eso explicando qué es un reactor. Otra pregunta clave, ¿qué es la cinética química? Porque a mí me dicen como, bueno, Nelson, ¿y por qué incluiste un módulo de cinética química en el curso de diseño de reactores? Pues realmente de la cinética depende todo el diseño, y ya lo empezaremos a ver. Entonces sí me pareció muy importante definirles qué es la cinética química. La cinética química como tal es el estudio de las velocidades a las que ocurren las reacciones. Entonces ahí surge la otra pregunta. ¿Y entonces qué es la velocidad de reacción? Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos esta reacción que es la que acabamos de ver, que es una isomerización del cisbuteno al transbuteno, y ese menos RA que ustedes ven ahí es la velocidad con que las moléculas de cisbuteno se están transformando a moléculas de transbuteno. ¿Vale? Entonces, esta reacción la podemos escribir de una manera simplificada como A que produce productos, en donde A sería nuestro cisbuteno y los productos sería el transbuteno, en este caso. Entonces, esta reacción tiene una velocidad de desaparición de cisbuteno denotada como RA. A partir de este RA, este RA se puede escribir de muchas maneras. Entonces, hay expresiones algebraicas para hacerlo. Todas estas expresiones dependen de la concentración de la especie en cuestión. Entonces, por ejemplo, la especie A, todas las expresiones para la velocidad de desaparición de la especie A van a depender de la concentración de la especie A. O la concentración de cualquier otro reactivo también puede ser. Y de una constante. Esa constante es súper importante, vamos a hablar de ella en detalle el jueves, que es la constante cinética, que va a depender de la temperatura, de la energía de activación y de un factor exponencial. Esos son los 3 parámetros que vamos a estimar este jueves. Por ahora tengan un acto de fe y piensen que es una constante que depende de la temperatura y ya. ¿Vale? Entonces eso es lo que van a hacer el día de hoy. Ahora bien, ya dijimos que la velocidad de reacción dependía de las concentraciones y de una constante que depende de la temperatura. Entonces, la velocidad de reacción también depende de la temperatura. ¿Y de la presión por qué? Porque resulta que cuando estamos evaluando la constante, también depende de la presión en algunos casos. Entonces, básicamente depende de toda esta velocidad de reacción. Ahora bien, esto es algo que siempre pasa, es que la gente confunde
la velocidad de reacción con la ley de velocidad de la reacción. Son cosas completamente diferentes. La ley de velocidad hace referencia a la expresión algebraica, es decir, a menos RA igual a K por CA al cuadrado. Eso es la ley de velocidad. Y la velocidad de reacción es la magnitud de RA en un punto dado, en un tiempo dado o en algo dado, ¿vale? Ahora bien, es cuestión muy importante definir qué unidades o qué dimensiones tiene esta velocidad de reacción de la que tanto les estoy hablando. Entonces, las dimensiones de esta de esta velocidad de reacción son moles, tiempo por volumen. ¿Volumen de qué? De reactor. Ahora bien, si lo notaron en la diapositiva anterior, yo puse directamente menos RA. ¿Qué significa menos RA? Acá les puse como unas superconvenciones. Entonces, cuando tenemos un signo negativo, vamos a hablar de la velocidad de desaparición de la especie reaccionante. Y cuando tenemos un signo positivo, estamos hablando de la velocidad de aparición o de producción del producto, en este caso, el producto web. Esto a uno prácticamente, no sé cuántos parciales perdí por este signo, pero al final como que le puse lógica, lo entendí y solamente era cuestión de acordarme de esta convención. Y ya. Ahora bien, yo sé que a lo largo de nuestra carrera siempre nos ha tocado hacer balances de materia y que a veces uno dice, pero ¿para qué se hacen balances de materia? Bueno, son fundamentales y ingeniería de las reacciones químicas depende de los balances de materia que hagamos. Entonces hay que hacerlos. En ingeniería de las reacciones químicas se hacen dos tipos de balances. Uno que es sobre el sistema como tal y uno que es sobre un elemento diferencial del volumen del reactor. Entonces vamos a trabajar y a deducir en los dos casos cómo serían balances, ¿vale? ¿Por qué se hacen sobre un elemento diferencial? Resulta, esto sí me costó bastante entenderlo, es que cuando se hace un balance sobre un elemento diferencial, lo que me interesa a mí no es un punto de entrada y un punto de salida, sino una trayectoria completa en el reactor. Por eso se hace un balance diferencial. Y bueno, esas palabras quedan como en el aire, pero hasta que ya vean el ejemplo lo entenderán. Ahora bien, vamos a empezar con los balances sobre todo el sistema. El cuadrito grande azul sobre el reactor naranja. Lo que tenemos acá es lo que se llama un sistema de control. Entonces la estrellita y el cuadro que rodea la estrellita es el volumen de control. Tenemos un flujo de entrada que es FJ0 que entra a la estrellita y un flujo de salida que es FJ que sale de la estrellita. ¿Vale? Esas son corrientes molares, es decir, están en moles por segundo. Y aparte, en la estrellita, porque es súper mágica, se está generando materia. Mentira, se están generando moles. Está ocurriendo una transformación adentro de la estrellita. Eso es lo que simboliza el símbolo G sub J. Entonces, el balance se escribe como nos han enseñado desde segundo semestre en el curso de balance de materia. Lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera, es igual a lo que se acumula. Entonces, lo que entra para este caso sería FJ0. Lo que sale sería FJ. Ahí lo pueden ver. Lo que se está generando en la estrellita es el término G sub J. Ahorita les explico cómo se escribe bien ese G sub J, porque no es un flujo molar, ni mucho menos. Y lo último que se genera, o que se acumula, es el término dNJ dt. NJ son moles y dt es el diferencial de tiempo. Entonces siempre tenemos que asegurarnos que estos balances queden en las mismas unidades, entonces por esa razón se usa N y no F en la parte de la acumulación. Entonces, les iba a comentar cómo se determinaba cuál es el G sub J que nos sirve. Para esto, lo que hacemos es primero un análisis dimensional. ¿Qué unidades tiene que tener ese G sub J? Moles sobre tiempo para que se acople a todo el balance de material que tenemos. Entonces, ese G sub J, si es una generación, tiene que estar asociado con la velocidad de reacción, obligatoriamente, por lógica. Sí está asociado con la velocidad de reacción y justamente se define como la velocidad de reacción por el volumen. ¿Por qué por el volumen? Porque la velocidad de reacción viene por unidad de volumen. Entonces, de esa manera se determina nuestro término G sub J. Ahora bien, esto lo que les acabo de mostrar es un balance sobre un sistema general. Ahora vamos a hacerlo sobre un elemento diferencial del reactor. Entonces, para tomar un elemento diferencial, esto es una analogía, es un rompecabecitas. Entonces, quiero analizar lo que se genera en una pieza por separada. Es decir, en un delta B, Entonces,
lo que se está generando en ese delta B es delta G, es decir, un pedacito. Entonces, delta G va a ser igual a la velocidad por ese delta B, según llamamos la definición de G ahorita. Ahora bien, lo que vamos a hacer es la sumatoria de todos esos pedacitos, y como si estuviéramos armando un rompecabezas, cuando hacemos la sumatoria de todos los pedacitos, vamos a obtener lo que se está generando en todo el sistema, que sería el término de generación total. Aquí uno ya intuye que cuando hacen una sumatoria va a venir una integral. Eso yo ya lo he aprendido. Si empiezan a sacar el límite, va a haber una integral. Efectivamente, para definir el término de generación siempre hay una integral. Entonces, esa integral es lo que representa el término G sub J. ¿Por qué lo definen como una integral? Porque no se está produciendo la misma cantidad de moles en un punto del reactor que en el otro punto. Esto suena loquísimo, pero ya lo veremos cuando veamos los flujos en modelo pistón, ¿vale? Por ahora confíen en mí y reemplacemos ese G sub J de la expresión del balance general por esta integral sobre el volumen de la velocidad de reacción en un diferencial de volumen. ¿Listo? Ahora bien, esto era la parte de introducción a la ingeniería química, cómo más o menos se desarrollan los balances molares, cómo se define la velocidad de reacción, la cinética química. Ahora vamos a hablar de cuáles son los modelos de reactores ideales que a uno le enseñan normalmente y los que uno ve en todas partes. Entonces, esta es una parte muy bonita. Ayer estaba un poco crítico, hoy estoy un poco melancólico. Les voy a comentar algunas experiencias que he tenido con cada uno de los modelos de reactores a medida que vayamos deduciendo el modelo. Ya lo van a ver, es un ejercicio muy interesante. Entonces, ya hicimos los balances molares. Ahora la pregunta es, ¿para qué hacemos los balances molares? ¿O qué se puede hacer con los balances molares, más bien? Entonces, para responder esta pregunta, se plantean 4 modelos de reactores. Uno que es el PFR, que son los reactores de flujo pistón. Uno que es el PBR, que son los reactores empacados. Otro que son los CSTR, que son los continuos de mezcla perfecta. Y otros que son los STR, que son los reactores batch, también de mezcla perfecta. Ahora bien, vamos a empezar a hablar uno por uno de todas las características, de todas estas suposiciones que se hacen para llegar al modelo, de toda la deducción del modelo a partir del balance de materia y de mi experiencia personal con cada reactor. Entonces, empecemos con el modelo STR, que es el Storage Tank, que básicamente es un reactor batch en donde no hay ninguna corriente de entrada ni ninguna corriente de salida. Entonces, ¿qué suponemos nosotros? ¿Qué tenemos que convencernos cuando estamos modelando un reactor como un STR? Que la concentración, la velocidad de reacción y las propiedades físicas de todas las especies son uniformes alrededor del reactor. Es decir, que si yo, no sé, parto mi reactor por la mitad y después lo vuelvo a partir por la mitad y lo tengo en 4 y después lo vuelvo a partir por la mitad y lo tengo en 8, yo le digo a mi hermanita, mira, coge uno de los 8 pedacitos y me dices cuánto es la velocidad de reacción de la especie A. Mi hermanita me dice 5. Después le digo a mi tía, mira tía, coge el pedazo número 2 y dime cuánto es la velocidad de reacción. Mi tía me va a decir, también es 5. Entonces, eso es lo que se supone, que todas las propiedades, toda la velocidad y toda la concentración va a ser idéntica para las especies al interior del reactor. Ese es el modelo de mezcla perfecta. Bien, eso es ideal. Por eso son modelos ideales. Al final del curso veremos que a alguien se le dio por pensar que eso no es verdad, que la concentración cambiaba en unos puntos del reactor y se inventó unas funciones de probabilidad y son interesantes, ya las vemos. Por ahora, vamos a analizar un poquito lo que pasa en este reactor, vamos a entenderlo antes de modelarlo. Entonces, lo que ustedes pueden ver acá son 2 gráficas del tiempo, bueno, de la cantidad de moles de una especie en función del tiempo. Entonces, en la gráfica de la izquierda tenemos la especie A, que es la especie reaccionante. En un tiempo 0 vamos a tener Na0 moles de esa especie. A medida que pasa el tiempo, esas moles van a ir disminuyendo porque la especie A se está consumiendo. Entonces, en un tiempo T1 vamos a tener Na1 moles de A. Yo soy como medio programador cuando explico estas gráficas, pero es divertido. Entonces, ¿qué sabemos? Que Na1 va a ser mucho menor que Na0. Eso por un lado. Ahora analicemos la parte de B. En el tiempo 0 vamos a tener 0 moles de B porque no se nos ha producido nada. Y en un tiempo T igual a 1 vamos a tener N de 1 moles de B. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que me aumentaron las moles de B. ¿Por qué? Porque se están produciendo en la reacción. Esto es lo que se hace cuando decimos vamos a simular un reactor batch. La simulación de un reactor batch se resume en cómo le cambian las especies en el tiempo. Eso sí, palabra de eso. Entonces, continuemos.
con el desarrollo del modelo del reactor batch. Entonces, lo que yo hago para esto es siempre partir de las palabras generales de cómo se modelaría. Entonces, entrada menos salida más generación igual a acumulación, eso casi que es una oración que no sé cómo decirlo, ahorita les digo, un adjetivo brillante. Ahora, les pregunto, ¿hay alguna entrada en este sistema? Ustedes deberían decir, no, ni eso no la hay. Entonces yo le pongo una flecha. Les pregunto, ¿hay una salida en este sistema de materia? Ustedes me pueden decir, no, ni eso no la hay. Entonces yo le pongo una flecha. ¿Y hay una generación en este sistema? Ustedes lo piensan. No, y lo que diga no le doy un puño. Sí la hay, porque se está generando una reacción química al interior de este recipiente. Entonces no le podemos poner flecha. Y acumulación, me dicen, ay, pero es que eso opera estacionariamente. Yo les diría, no. Si hay acumulación porque están cambiando el número de moles al interior del reactor. Entonces, lo único que contempla un reactor batch es la generación y la acumulación. Escrito en forma matemática, vamos a empezar a tachar. Si decimos que no había entrada, pues no hay entrada ni salida. Y solamente nos queda esta parte que no está tachada, que corresponde a lo que queda. Le puse queda. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con esa ecuación que queda? Aquí, a grandes rasgos, nos dice que la integral de RJ de B es igual a de NJ de T. Eso, en palabras más amigables, es que a medida que avanza el tiempo, me va a cambiar el número de moles. ¿Listo? Entonces, acá viene una cosa interesante. ¿Cuánto vale esta integral? La integral de RJ de B sobre el volumen del reactor. Les acabo de explicar que el modelo de mezcla perfecta asume que en todo el reactor la velocidad de reacción es la misma. Entonces esa integral no la vamos a tener que hacer. ¿Por qué? Porque el volumen va a ser una constante. Digo, porque la velocidad de reacción va a ser una constante, entonces se integra la integral de dB y esa integral de dB te da B. Entonces simplemente se simplifica la expresión, simplemente se simplifica, hoy estoy extra redundante, pero bueno. Continuando, lo que vamos a hacer es reemplazar esta velocidad en la ecuación de arriba. Aquí se me cambia. Esta es J, no es A. ¿Vale? Y después de reemplazar, vamos a hacer algo que aprendimos en ecuaciones diferenciales, que es separar la ecuación e integrarla. Acá la separé y aquí la integré. ¿Tú para qué integras? Tú integras es para hallar el tiempo que te demorarías con un reactor de volumen B en pasar de unas moles iniciales Na0 a unas moles iniciales Na1, ¿vale? Entonces, el diseño de un reactor batch es calcular el tiempo. Otra cosa, si ustedes de pura casualidad ya el proceso les da un tiempo de operación del reactor batch, lo que ustedes calcularían sería el volumen, alguna de las dos. Entonces, en resumen, para el diseño de un reactor batch, ustedes calculan tiempo o volumen de acuerdo a su proceso. ¿Listo? Ahora bien, viene una experiencia con un reactor batch que tuve cuando estaba viendo diseño, que fue hace pues, más tiempo del que me gustaría admitir, que es un reactor para la producción de acetil tributilcitrato. Justamente estaba mirando y hay una asistente en el curso que me acompañó en este proyecto que se llama Laura Gutiérrez. Laura, dime si no, fue un karma diseñar este reactor. No sabíamos qué hacer, no sabíamos lo que nos pedían realmente nuestros profesores. Entonces, lo que decidimos fue, no, pues tomemos un reactor industrial y digamos que nosotros lo diseñamos. Fue la trampita que hicimos. Pero bueno, y tomamos este reactor industrial con las dimensiones y lo que hicimos fue correr un modelo cinético mirando cómo cambiaba la concentración de las especies. Otra cosa que se me olvidó y que es súper importante mencionar es que es el ATBC. El ATBC es un plastificante que se usa en el PVC. Se produce a partir de butanol y ácido cítrico mediante un proceso que se llama esterificación. Entonces el PVC es muy rígido. Al ponerle un plastificante te queda más elástico y lo puedes ver en el papel vinipel. Sucroval hace este proceso acá en Colombia. Lo que señaló acá en azulito es el reactor para la producción de ATBC. Y esto es mi primer PFD que hice en la universidad para presentarle al ingeniero Narváez. Y ahí señalo cómo nos quedó el reactor con todas las corrientes, que fue un despelote, y después decidimos poner como 20 reactores en serie, ¿no? De hecho, éramos primíparos en esto del diseño. Listo, esta era la experiencia con este reactor. Continuemos con los modelos. El segundo modelo es el modelo CSTR, que es el modelo de tanque agitado continuo. Entonces, básicamente es el mismo modelo de mezcla perfecta en el que las propiedades no cambian al interior del reactor. ¿Esto qué quiere decir?
que si no cambian al interior del reactor, tienen que ser idénticas a las de la salida del reactor, porque acordémonos que un reactor de flujo continuo tiene que tener flujo de entrada y flujo de salida, ¿vale? Entonces, la diferencia con un reactor batch es que las propiedades son idénticas adentro y en la corriente de afuera. Eso simplifica el problema de una manera garrafal, como lo veremos a continuación. Entonces, este reactor se compone de una corriente de entrada, que es FA0, y una corriente de salida, que es FA, y todas las condiciones de temperatura, concentración, velocidad y propiedades termodinámicas o físicas son iguales al interior y en la corriente de salida. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con el modelo batch, pero para un modelo CSTR. Entonces les pregunto, ¿hay entrada? Ahí todos los asistentes dicen, sí, Nelson, sí hay entrada, así que no pueden escribirla en el chat. Entonces, como dicen que si hay entrada, no la vamos a tachar. ¿Hay salida? Sí, sí hay salida. Entonces no la vamos a tachar. ¿Hay generación? Claro que hay generación, porque es un reactor. ¿Hay acumulación? Entonces, aquí es como que se pone complicado, ¿no? Es un reactor de flujo continuo. No se está acumulando materia porque todo lo que está entrando está saliendo. Entonces, no habría acumulación y sería el único término que se nos cancela. Y nos queda la expresión del balance de materia de una manera más simplificada. Como ya dijimos que para los modelos de mezcla perfecta, la integral de RJ sobre el volumen es igual a RJ por B. Entonces, de una vez lo escribí de esta manera. Pues FJ0, que es la entrada, acá tengo un problema con la A y la J, voy a arreglar eso después, menos FJ, que es la salida, más RJ, que es lo que se está generando, es igual a 0 porque no hay una acumulación. Listo. ¿Cuál es el objetivo para diseñar un CSTR? Eso es más sencillo, es determinar el volumen del CSTR. Entonces, ¿de qué va a depender el volumen? De RJ. Si algo depende de RJ, ustedes de una vez pueden decir, depende de la cinética. Y si no encuentran la cinética, esto es típica frase ingeniero, es que no tengo la cinética, no puedo diseñar. Ya saben por qué no pueden diseñar. Porque todos los cálculos de dimensiones dependen de la cinética. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos el volumen, lo que hacemos es expresarlo en términos de algo que sea un poquito más agradable que el flujo molar de una especie, como por ejemplo la concentración. Para expresar en vez de flujo molar, concentración, lo que hacemos es una pequeña, casi que conversión de unidades, en donde decimos que el flujo molar va a ser igual a la concentración de la especie por el caudal. El caudal es un flujo volumétrico, o sea, volumen sobre tiempo. Pequeño análisis dimensional y se puede escribir el volumen tanto en términos del flujo molar de la especie como en términos de la concentración de la especie por el correspondiente caudal. ¿Listo? Entonces esto es como el modelamiento básico de un CSTR en donde se busca calcular el volumen. Otra cosa importante. En un CSTR, dependiendo del volumen, vamos a tener algo que se conoce como el tiempo de residencia, que es muy diferente del tiempo de reacción de un reactor por lotes. El tiempo de residencia es la cantidad de tiempo que pasa una molécula dentro del CSTR desde que entra hasta que sale. Si el volumen del reactor es muy grande, pues el tiempo de residencia va a ser más grande que en un reactor chiquito. Entonces, muchas veces la gente se confunde, pero cuando calculan el tiempo de residencia es análogo a si calcularan el volumen del reactor para el caso de un CSTR. ¿Listo? Ahora bien, la experiencia que tuve con el CSTR, esto es muy divertida, fue en el curso de ingeniería de procesos. Justamente Laura también tuvo que hacer el diseño de este reactor. Laura, hoy estamos conectados, chica. Entonces, les voy a comentar, es un proceso petroquímico. Antes de graduarse tienen que pasar por un proceso petroquímico. Lo que ven acá es el reactor de ecopetrol para la producción de isoctano. Ahí lo señalé en naranjita. Entonces, el isoctano es una sustancia que se agrega a la gasolina para aumentar el octanaje y hacerlo de mejor calidad y apta para los vehículos y para su comercialización. Es decir, es un producto súper importante en una refinería. El proceso se llama alquilación. Entonces, se toman parafinas y olefinas, que también son subproductos de la refinería, se alquilan y te da el isoctano. Eso como grande, a muy grandes rasgos lo que se hace, ¿vale? Entonces, este reactor de acá opera en continuo porque los flujos que se manejan en una petrolera son altísimos. Entonces, no se pueden hacer procesos batch allá. La manera de modelarlo es como un CSTR. Entonces, lo que tienen acá es otro de mis hermosos PFDs en la parte de atrás. Ese reactor en la parte de atrás consta de 3 secciones de reacción y después una sección de separación de fases y bueno, muchas cosas ahí súper raras. Y es la cinética más compleja que me he encontrado en mi carrera con Karma.
y la modelación tampoco fue muy bonita. Como les comentaba, acá lo modelé en términos del tiempo de residencia y no del volumen del reactor, pero es lo mismo que si yo tuviera eso. ¿Vale? Entonces, esta fue mi segunda experiencia, que fue en ingeniería de procesos. Mi grupo de trabajo se llamaba Plus Oil y en el anterior se llamaba For Design. Yo siempre les pongo como un nombrecito ahí, es divertido. Bueno, pues, continuando, vamos con el tercero de nuestros modelos de reactor, que es el modelo PFR o Plug Flow Reactor. Entonces, estos reactores se usan bastante cuando tenemos flujos muy grandes de mezclas reaccionantes y usualmente en fase gaseosa. Entonces, son reactores que operan en continuo y se basan en el modelo de flujo pistón. ¿Qué suposiciones tiene este modelo de flujo pistón? Que la velocidad es uniforme radialmente. ¿Qué significa eso? Yo ahí les puse como un sistemita de coordenadas, ahí ustedes pueden ver qué es radial y qué es axial. Entonces, si la velocidad es uniforme radialmente, va a ser igual, va a ser como si tuviera literalmente un pistón moviéndose y no va a tener ese perfil que veíamos en fluidos, que en las paredes era más lento y en el centro era una velocidad máxima, no. Todo se mueve a la misma velocidad. Por otra parte, la concentración varía axialmente únicamente. Entonces, si la concentración varía axialmente en la entrada del reactor, la concentración va a ser diferente a la salida y va a ser diferente en la mitad. Entonces, eso es lo interesante de estos reactores. Básicamente, esto es lo más importante, ¿vale? Pero en cambio, la concentración, si yo me paro en una posición radial fija, va a ser idéntica. Es decir, en la pared de arriba del reactor va a ser igualita la concentración de una especie que en la pared de abajo. Bueno, pues el modelamiento de este reactor se hace a través de un modelo diferencial. Entonces lo que hacemos es tomar, ahí les hice un dibujito del reactor, tomar lo que se conoce como un delta V, que es un elemento diferencial de volumen del reactor. Entonces, inmediatamente toman un delta V ya integral, ¿ok? Pero bueno, entonces, ¿qué le entra a ese delta V? A ese delta V le está entrando un FJ en una posición B, le está saliendo un FJ en una posición B más delta V, y en ese delta V se está generando un delta G. Son solo deltas, pero básicamente es el mismo balance que acabamos de hacer. Entonces, lo que les comentaba, un FJ que entra al elemento diferencial, un FJ que sale del elemento diferencial, un RJ delta V, que es lo que se está generando en el elemento diferencial, va a ser igual a cero. ¿Por qué igual a cero? Porque es un modelo de reactor que opera en continuo, por ende no hay acumulación. ¿Listo? Continuando con este desarrollo, lo que vamos a hacer, pues es lo típico que la gente hace, pasar al otro lado. El término de velocidad, arreglar el signo, dividir por el delta V, y apenas ustedes dividen por el delta V, ya saben que van a tomar el límite cuando delta V tiende a 0. Entonces, cuando tomamos este límite, nos va a dar una expresión diferencial. Entonces, nos va a decir que el cambio en el flujo molar de la especie J con respecto al volumen va a ser igual a lo que se está generando en la especie J. Eso en términos de integrales nos va a decir que el volumen va a ser igual a la integral entre un FJ inicial y un FJ de nuestro flujo de la especie sobre la velocidad de la reacción. Esta expresión particularmente no se entiende, para nada se entiende. Entonces lo que vamos a hacer ahorita con nuestro reactor PBR es entender esa expresión, entender cómo podemos resolverla y entender qué resultados nos está dando esa expresión. Por ahora tenganla presente que quiero que hagan esta asociación. Piensen en su cabeza, reactor PFR implica resolver integral. Y lo repiten, reactor PFR implica resolver integral. Y así, etc. ¿Listo? Ahora bien, la anécdota es en unas visitas técnicas que tuve en Manizales hace demasiado tiempo, fueron las primeras a las que fui, y fuimos a la empresa Stepan. Stepan es una productora de jabones y tensoactivos que opera junto a la planta de productos básicos del Caldas. Entonces, lo que hacen es algo muy interesante. Ellos se comparten materia prima. Entonces, la planta de productos básicos del Caldas tiene una corriente de desecho de SO3. Entonces, Stepan le compra el SO3 a productos básicos del Caldas y lo usa para producir sus tensoactivos. El tensoactivo que producen es lauril éter sulfato de sodio, que es un proceso de sulfatación en donde se necesita el SO3 porque tiene el azufre y el ácido láurico, que es como la sustancia orgánica. Esto ocurre en un reactor de flujo pistón, pues de muchos tubos, pero en esencia es un reactor de flujo pistón como el que ven acá.
Mi karma de este semestre fue dibujarlo, porque yo quería dibujarlo como en 3D, porque eran las visitas, y no es que, mejor dicho, no me demoré diseñando, pero sí dibujando. Listo. Vamos a avanzar un poquito más rápido porque se nos está acabando el tiempo, entonces vamos con el modelo de reactor que vamos a trabajar hoy, que es el modelo PBR o Packed Bed Reactor. Entonces aquí se modela idéntico como hicimos con el PFR, pero en vez de tomar un diferencial con respecto al volumen, tomamos un diferencial con respecto a la masa de catalizador que está recorriendo. Entonces, hagan de cuenta que es el mismo análisis que hicimos ahorita, pero en vez de delta B es un delta W que te está indicando la cantidad de catalizador que está recorriendo la mezcla reaccionante. Lo mismo, empezamos con lo que entra a ese reactor, al catalizador, que es FJ en W menos FJ en W más delta W, más lo que se genera en ese delta W va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque es un reactor de flujo continuo. Ahora bien, un pequeño análisis dimensional nos va a hacer caer en cuenta que cuando trabajamos con esto le puse una prima a la velocidad de reacción porque no es la velocidad de reacción en un volumen dado, sino que es la velocidad de reacción por masa de catalizador, ¿vale? Entonces cambien ahí, cambien el chip. No es volumen, sino masa de catalizador. Y pues les da el mismo análisis dimensional de la otra velocidad de reacción, que es la normal. Finalmente, lo que obtenemos es una expresión análoga al PFR, pero nos dice la masa de catalizador que requerimos para que nuestra reacción convierta FJ0 moles a FJ moles. ¿Listo? Ahora bien, para el ejercicio de hoy es importante que definamos lo que es la selectividad. Resulta que los procesos químicos se presentan muchas reacciones que ocurren en serie, en paralelo, pero el caso es que ocurren muchas. Entonces, la selectividad es un parámetro que definimos nosotros como ingenieros que nos dice qué tanto se favorece la reacción que nos interesa y qué tanto se favorece la que no nos interesa. Por ejemplo, ahí les presento dos reacciones. La primera, que es A más B igual, o produce C más D, y la segunda, que es A, que produce E. Nos interesa la primera. ¿Por qué? Porque el producto D se vende a alto precio y no nos interesa la segunda. Entonces, la selectividad siempre, yo me acuerdo por esto, deseado sobre no deseado. Si yo deseo D y yo no deseo E, la selectividad va a ser el flujo molar de D sobre el flujo molar de E. Otra manera de definir la selectividad no es en términos de los flujos molares de las especies, sino de la velocidad de reacción de las especies. Entonces, la selectividad sería la velocidad de reacción de D sobre la velocidad de reacción de E, que es el indeseado. ¿Listo? Ténganlo presente para el ejercicio. Tenemos pocos minutos, pero vamos a hacerlo. Entonces, la sesión 2 trata de un ejercicio de reducción de NOx en un reactor PBR, que lo acabamos de ver, súper interesante. ¿Listo? Entonces, en las últimas visitas técnicas que fui fueron a Tunja y fuimos a una planta muy interesante que es Thermopipe. Esta foto la tomé desde el bus. Pues no quería que se viera el aviso de prohibido arrojar basura, pero pues no pude hacer nada. El caso es que se evidencian todos los procesos que ocurren en esta planta. Entonces, para explicar el proceso, voy a hacer un algoritmo, porque en el fondo yo soy un programador frustrado. Entonces, for i igual 1 hasta infinito, se hace lo siguiente. Primero, se pulveriza el carbón. Segundo, se quema en la caldera. Tercero, se genera vapor. Cuarto, el vapor mueve la turbina. Quinto, se genera electricidad. Sexto, se condensa el vapor. Y se vuelve a repetir infinitamente hasta que la ciudad decida no consumir más energía eléctrica. ¿Listo? Entonces, esto es un proceso a grandes rasgos de lo que sucede en Thermopipe con la quema de carbón para la producción de energía. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro proyecto del día de hoy? Es que en la quema del carbón se producen gases de chimenea. Estos gases, ¿qué van a contener? Van a contener todo el dióxido de carbono que se está produciendo por la reacción de combustión, el agua que también se está produciendo por la reacción de combustión, y NOx. Ahora la pregunta, ¿y por qué tiene NOx? Pues resulta que eso está reaccionando con oxígeno del aire, y pues ustedes saben que el aire no es solo oxígeno, sino también tiene nitrógeno, y parte del nitrógeno hace combustión, entonces te genera los NOx que no hay pierde, o sea, se tienen que generar en el proceso. Para esto hay leyes que te dicen, no puedes pasarte de tantos NOx. Entonces, lo que han hecho los ingenieros es diseñar procesos para reducir esos NOx de nuevo al nitrógeno que estaba originalmente en el aire. Entonces, ese es el reactor que vamos a simular hoy. Acá lo tenemos un poquito más claro, la parte de que salen los gases de combustión de la caldera del proceso de Thermopipe. Estos gases se van a mezclar con amoníaco,
se van a llevar a un reactor catalítico y después de que reaccione el amoníaco con los óxidos, se van a emitir por la chimenea, habiendo mucho menos óxidos en la entrada. Esto, para que se entienda mejor, se entiende con reacciones. Entonces, la primera reacción nos dice que 4 moléculas del óxido reaccionan con 4 de amoníaco más oxígeno y te producen nitrógeno y agua. Esta reacción es súper deseada, ¿vale? ¿Por qué? Porque queremos que se nos reduzcan los NO. Ahora la segunda reacción, pónganle cuidado. Amoníaco más oxígeno que te está produciendo nitrógeno y agua. Esta reacción no es tan deseada. ¿Por qué no es tan deseada? Porque estamos gastando amoníaco y no estamos reduciendo NO. Es decir, estamos perdiendo plata. Ustedes ya intuyen que si tengo una reacción deseada y una no deseada, podría definir lo que es la selectividad para este proceso. Esto es lo que vamos a hacer después. Cuando nos dan un reactor a simular, nos tienen que dar la cinética, o si no nos la dan, nos toca buscarla, encontrarla es difícil, pero más o menos les va a pasar como unas fuentes en donde se encuentran muchas cinéticas. Entonces, para este caso, es una cinética de tipo heterogéneo, porque el reactor en donde ocurre la reacción es un PBR. Las cinéticas de tipo heterogéneo definen la velocidad de reacción de una manera un poquito más compleja que las cinéticas de tipo homogéneo. Por ejemplo, R1 va a ser igual a una constante por una concentración, por un cociente ahí súper extraño que tiene más parámetros. Por ahora, quédense con que R1 está definido de una forma difícil. Y con que K1, como les comentaba, va a depender de A, que es el factor exponencial. Me pregunta Kevin Clem, no escuché qué pasa si no nos dan la cinética. Si no nos dan la cinética, nos toca buscarla en bases de datos, que ya les voy a pasar como la bibliografía de eso al final de la sesión. Entonces, estábamos en que se define la cinética de alguna manera como una expresión algebraica, ¿vale? Una vez definida la cinética, lo que hacemos es ya empezar a hacer dibujitos de lo que sería nuestro reactor, dibujitos muy simples para que entendamos bien. Entonces, en este reactor, ¿qué va a entrar? Va a entrar aire, van a entrar los gases de combustión de la caldera y va a entrar amoníaco y va a haber una emisión. ¿Listo? Entonces, ¿qué parámetros tenemos que tener en el proceso? Los flujos molares de entrada del todo, del aire, de los gases de combustión y del amoníaco. Eso lo tenemos que conocer del proceso. La temperatura de cada una de estas corrientes también la tenemos que conocer del proceso. Los modelos cinéticos que los acabamos de revisar, por lo menos los que propone la literatura para este ejemplo, tenemos que tener las propiedades termodinámicas tanto del aire como de los gases de combustión como el amoníaco, como al interior. O sea, tenemos que tener las funciones de la composición. Eso es difícil, para eso sirve Grabación, pero cuando se termine. Bueno, vamos a tener que definir una velocidad de flujo, que es la velocidad en la que se mueve toda la mezcla reaccionante a lo largo del reactor, la temperatura ambiente, el coeficiente de transferencia de calor del equipo, para los que estén viendo calor. Ya más o menos tienen que tener una ideita de las pérdidas que se generan por la diferencia de temperatura entre el reactor y el ambiente, y una geometría del equipo. ¿Por qué la geometría? Porque nosotros aquí no estamos diseñando, aquí vamos a simular. Y eso es muy diferente. Casi me pongo un poquito bravo. Dicen, Nelson, pero si ya te dan la geometría, ya lo tienes. No, si te dan la geometría es porque necesitan que lo simules y que identifiques una falla, no que lo diseñes. ¿Listo? Bueno, ya me calmé, lo siento. Para este ejercicio vamos a hacer dos análisis. Análisis 1. El análisis 1 es un análisis paramétrico. Entonces, yo les pregunto, ¿qué pasaría si agregamos más amoníaco que gases de combustión, más que la cantidad estequiométrica? La manera de responder esa pregunta es, pues no sabemos. Tenemos que hacer un estudio paramétrico de cuál sería la relación óptima o el radio óptimo entre amoníaco y gases de combustión. Ese radio óptimo, para el ejercicio que vamos a hacer en Comsol, lo vamos a definir como X0. Y ese X0 nos va a afectar directamente la velocidad de reacción en la entrada del reactor y la selectividad en la entrada del reactor. Entonces, el análisis paramétrico no involucra un barrido sobre todo el reactor, sino únicamente en la entrada. Pero ustedes saben que si arrancan con una alta selectividad y con una alta velocidad de la reacción 1, que es la deseada, probablemente el diseño sea muy bueno. ¿Listo? Entonces, el análisis paramétrico es, vamos a cambiar la temperatura de entrada del amoníaco, de los gases de combustión y del aire para muchas relaciones de amoníaco, gases de combustión, a ver cuál sería lo que optimizaría en el punto de entrada, la selectividad y la velocidad de reacción. Esto es un análisis paramétrico en un punto. Ojo, en un punto. Ahora, ¿qué nos tiene que dar más o menos? Nos tiene que dar, esta es la velocidad de reacción 1 para muchos X0, que es la relación amoníaco-gases de combustión, a varias temperaturas de entrada de la mezcla reaccionante.
Acá lo que uno hace es identificar cuál sería la temperatura que te maximiza en la reacción 1 y cuál sería el X0 que te maximiza la reacción 1. Con esta gráfica no podemos hacerlo. Entonces es mejor que analicemos la selectividad. En la de la selectividad también es un poco confusa porque estamos analizando en el primer punto del reactor. Entonces, ¿qué me dice esto? Si yo en el análisis a priori del reactor en el primer punto no tengo un resultado congruente que me permita tomar una decisión, lo que yo hago es un modelo a lo largo del reactor, que eso corresponde al segundo análisis, análisis 2. Entonces, en el análisis 2 lo que vamos a ver es cómo cambia la selectividad y el flujo de amoníaco, que es la especie de reaccionante, a lo largo del reactor. Esto es a lo largo, no es en la entrada. Ojo, diferencia. A lo largo yo ya voy a saber que van a haber puntos en donde la selectividad va a ser máxima, va a ser mínima. Y básicamente para poder hacer esto se tienen que resolver los balances de materia en un PBR. Es decir, se tiene que resolver la integralita que les comentaba de W es igual a la integral de FJ sobre RJ. Esa integral es la que va a resolver Comsol. ¿Listo? Que, bueno, antes de mostrarles cómo se ve el resultado de esa integral, quiero hacerles una abrebocas a lo que sería un balance de energía sobre este reactor, que es lo que vamos a trabajar en la sesión de reactores no isotérmicos. Entonces, el balance de energía comprende que la energía de las corrientes de aire, gases y amoníaco, más lo que se está generando adentro por el calor de reacción, va a ser igual a lo que se está perdiendo en el ambiente, más la energía que tengan las emisiones. Eso es lo que está ahí. Ahora bien, ¿por qué hay un cambio de temperatura en el reactor? ¿Y por qué se habla tanto de perfiles de temperatura? Porque hay una acumulación de energía al interior del reactor. Es decir, la energía que no está ni en las emisiones ni en las pérdidas se acumula y genera un cambio de temperatura. Entonces, en la simulación de hoy también vamos a hacer un perfil de temperatura de este reactor, pero este es mejor dicho, no le hagan caso a este balance de energía porque no tiene unidades, no tiene nada, es solamente netamente conceptual, porque quiero que se lo lleven conceptual el día de hoy. Listo. Ahora sí, ¿cómo se ve resuelta la integral que les comentaba? De esta manera. Lo que tienen en el eje X es el volumen del reactor y en el eje Y van a tener el flujo molar de cada una de las especies a distintos radios de amoníaco NO. Y lo que vamos a tener acá es análogo, pero el parámetro de selectividad. Entonces acá ya vemos de una vez que si nos vamos con radios mayores a 1.4, pues no vamos a tener selectividades muy buenas. Y en cambio en 1.3 sí la tenemos buena. ¿Listo? Básicamente vamos a llegar a este análisis, al análisis puntual en la entrada del reactor y al análisis a lo largo de todo el reactor, integrando lo que ya aprendimos del modelo PBR. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, que se nos está acabando el tiempo, vamos a empezar con la parte de la simulación.
Bueno, de esta manera se concluye esta sesión. Ya se nos hizo un poquito tarde, pero aún así 5 minutos para preguntas. Por favor, todas las preguntas por el chat las estoy atendiendo, ¿vale? Bueno, aquí me preguntan, Nelson, si yo quisiera realizar un perfil de varios flujos molares de diferentes especies, ¿es posible hacerlo en Comsol? Yo le respondo a esta persona que sí, sí es posible. Tú simplemente en los valores del eje Y le indicas no solo el de un componente, sino el de todos los que tú quieras meter en una misma gráfica. Y puedes ser discriminante. Yo quiero meter y este no, pues el que no lo metes sencillamente en el valor del eje, en el valor del eje Y. Aquí me preguntan si quisiera manejar procesos con biomasa, ¿podría hacerlo? ¿Con biomasa te refieres a una gasificación, por ejemplo? Claro que sí. Siempre y cuando tengas la cinética de la reacción, todo se puede hacer. Todo se puede hacer. Puedes graficar, por ejemplo, en una gasificación, justamente hicimos una simulación con el profesor Rangel aquí en Comsol de una gasificación para la producción de metanol. Entonces, esa simulación se corrió en Aspen y la cinética la sacamos también, era una cinética heterogénea. Hicimos todo el perfil de concentraciones y el perfil de temperaturas en el reactor. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Acá tenemos otra pregunta. La chica me pregunta si es posible introducir expresiones más complejas en el balance de energía. Sí, claro que sí. Lo que yo introduje acá fue un UA por delta T, que es una chambonada, literalmente. Si quisiéramos ser más rigurosos, se le definen otros parámetros en la parte de importación de parámetros del termo, que eso lo vamos a ver en la sesión de balance de energía, ¿vale? Bueno, chicos, no puedo tener más preguntas. Se me hizo un poquito tarde para la siguiente sesión. Espero que les haya gustado, que les vaya a servir para su carrera y muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en la próxima sesión. Acá, espera, me dicen que si quiero hallar el orden de reacciones necesario a la energía de activación. En la determinación del orden de reacción es optimización paramétrica. Esa optimización paramétrica la vamos a ver el jueves. ¿Vale? ¿Para tu pregunta? Si quiero hallar el orden de reacción es necesario a la energía de activación. No, no es necesario, porque cuando tú estimas parámetros cinéticos, lo que tú no conoces es ni el orden ni la energía de activación. Entonces se estiman los dos, ¿vale? Eso lo vamos a hacer el jueves. Listo. Bueno, chicos, ahora sí, lo siento, tengo que irme. Que estén muy bien.